Bueno, gracias a todos por venir. Hoy 28 de noviembre, el movimiento Chavismo Bolivariano ofrece esta rueda de prensa para pronunciarse en torno a los recientes y escandalosos hechos de corrupción y cuál es nuestra postura, pues, sobre lo que está aconteciendo en estos momentos. En primer lugar, tenemos un comunicado que lo vamos a leer y después entonces abriremos la ronda de preguntas y respuestas. Comunicado del movimiento Chavismo Bolivariano frente a la corrupción. Hace 26 años, Hugo Chávez se levantó en armas con el justificativo de liberar al país de una clase política que solo estaba enriqueciéndose, mientras el pueblo caminaba al despeñadero. Hace 20 años triunfó la revolución bolivariana, lo cual significó principalmente la lucha por recobrar la identidad nacionalista, la lucha contra la corrupción y la oligarquía pátrida, el despertar de la conciencia del pueblo, entregándonos el protagonismo dentro de una democracia protagónica y participativa. Significó la consagración y la defensa de los derechos humanos tan vulnerados en la Cuarta República y la defensa de nuestra soberanía sobre todo nivel. Infelizmente de ese proyecto originario, de ese gran sueño al que fuimos convocados por Hugo Chávez el 26 de marzo de 1994 a su salida de la cárcel, hoy quedan muy pocos rastros. Nos encontramos en una fase donde hemos perdido el rumbo. Nuestro orgullo nacional ha sido pisoteado. Los hechos de corrupción son escandalizantes y desmoralizantes. Al pueblo se le ha arrebatado de nuevo el poder. La democracia ha sido mutilada. Los derechos humanos se convirtieron nuevamente en letra muerta. La soberanía ha sido hipotecada en nombre de la cooperación internacional y de alianzas que no brindan beneficios reales a nuestra patria. Las excusas de siempre, el imperio y la guerra económica ya no cubren el daño ni dan consuelo a nadie. ¿Hasta cuándo la excusa de la guerra económica? Siendo así, después de tantos años y teniendo el mayor proceso hiperinflacionario del mundo, entonces es hora de reconocer que se perdió esa guerra y que hay que buscar nuevos combatientes. Quienes somos revolucionarios pero no pendejos, sabemos muy bien que las pretensiones extranjeras sobre un país tan rico como el nuestro siempre van a existir y que las amenazas imperiales son reales. Pero también entendemos que ha sido la corrupción impune, la malversación de los recursos, las decisiones desacertadas, el modelo rentista y extractivista, los motivos reales que nos han llevado a la crisis que hoy estamos padeciendo. Si tuviésemos que hablar de lo que más daño le ha hecho el proceso revolucionario, entonces tendríamos que comenzar por decir que la intolerancia de quienes gobiernan, de asumir la crítica y el no querer escucharnos y reconocer la realidad es lo que nos está llevando hoy a tener un juego político, una Venezuela prácticamente sin salida. Gran parte del pueblo chavista que ha defendido la revolución en todas sus batallas, hoy está dolido, decepcionado, desamparado ante lo que pudo ser y no fue. Sin embargo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, en ese pueblo todavía late el sentimiento sembrado por Hugo Chávez. El chavismo es una fuerza social y política que no va a desaparecer, porque sus pretensiones sociales son legítimas. Inclusive, si las comparamos con las pretensiones del resto de la población, vamos a encontrar que son más las coincidencias que las diferencias. En el fondo, todos los ciudadanos queremos lo mismo: justicia, seguridad, bienestar, calidad de vida y prosperidad. Pero en definitiva, la falla no ha estado en lo que este pueblo quiere, ni tampoco en la revolución, sino en la forma en la que se implementó, en la forma en la que este proceso fue usado por pillos, por disfrazados de revolucionarios, pseudo revolucionarios que utilizaron este proceso, que se disfrazaron de rojo carmesí, utilizando la esperanza del pueblo para hacerse con grandes fortunas sin importarles el sufrimiento del pueblo. Estos pseudo revolucionarios estafadores nos usaron para llegar al poder y entonces repetir a un nivel exponencial los vicios de la tan criticada Cuarta República. La tan cacareada guerra contra la burguesía terminó siendo una simple sustitución de unos grupos por otros. La clase burguesa cuarta republicana fue suplantada por una nueva élite mejor conocida como boliburguesía, una simbiosis letal de la cuarta con los de la quinta, que a costas del pueblo siguieron enriqueciéndose y creando grandes fortunas.
Basta mencionar el caso de los bolichicos, por nombrar solo uno. Son el fiel reflejo de una sociedad hipócrita, que dice estar en contra del gobierno, pero por otro lado les encanta sentarse con ellos para hacer negocio. Es hora de despertar y entender que mientras el pueblo avanzaba en el camino de un proyecto revolucionario, bolivariano y nacionalista, otros avanzaban en una agenda oculta para hacerse ricos. El 17 de noviembre, cuando se hizo pública la detención del señor Alejandro Andrade en los Estados Unidos y se le vincula por primera vez oficialmente con el señor Raúl Gorrín, esa fecha debe ser recordada y conmemorada como el día de la hipocresía venezolana. ¿Y por qué la hipocresía? Porque es imposible. Era un secreto a voces la vida, el ritmo de vida que llevaba el señor Alejandro Andrade. Era un secreto a voces los negocios y el comportamiento que se tejen alrededor del señor Raúl Gorrín. No puede ser que el 17 de noviembre el fiscal general de la República, sectores y líderes de la oposición, sectores y líderes del PSUV se enteraron que Alejandro Andrade era un corrupto. Mentira y más mentiras. No puede ser que en este país nadie se había dado cuenta de eso. Era un hecho público y notorio en las redes sociales, porque inclusive los allegados y los parientes del señor Andrade no lo ocultaban. En las redes sociales se podían ver fotos con las Kardashian, en aviones lujosos, casas lujosas, pero pareciera que en Venezuela todo el mundo se enteró el 17 de noviembre. Estamos ante una sociedad de cómplices. Hoy, ante la gravísima situación que enfrenta nuestro país, en donde los trabajadores están más que desamparados y desmejorados que nunca, donde los hospitales se encuentran sin suministro, donde cada vez más son los venezolanos que mueren por falta de alimentos y de asistencia sanitaria, el chavismo bolivariano levanta su voz para condenar la corrupción y acompañar a todos los venezolanos en una gran interrogante. ¿Dónde están los reales? ¿Quiénes han sido los cómplices del gran desfalco de nuestra nación? Creemos que es necesario aplicar la justicia. Debemos unirnos para rescatar los principios éticos y humanos. No se puede apoyar ni justificar el hambre, la miseria y la pobreza. No podemos seguir permitiendo que el pueblo esté viviendo en la tristeza y en la desesperanza de hoy. Hoy más que nunca el pueblo chavista no puede conformarse ni aceptar el discurso de la guerra económica, del bloqueo y de la conspiración para justificar y tapar la corrupción. Frente al destape de esta olla, no se puede tener una posición hermética y de silencio. Seríamos entonces cómplices también. Desde el chavismo bolivariano declaramos, primero, condenamos la corrupción, venga del sector que venga, y exigimos que se inicie un gran proceso nacional de depuración, caiga quien caiga, y que se castigue duramente a cada uno de los que se han enriquecido a cuesta de los recursos de todos los venezolanos. Segundo, reivindicamos al pueblo chavista, y eso es parte de nuestros objetivos como movimiento. El chavismo bolivariano le pide al mundo y a todo el pueblo venezolano que hagan una separación entre los agentes corruptos y el pueblo chavista. Sabemos que no es fácil, pero es que cuando dicen el chavismo es corrupto, están hablando también de Pedro Pérez, que vive pasando trabajo y necesidad y no tiene por qué cargar la cruz y la culpa de lo que hizo un Alejandro Andrade, por ejemplo. En el chavismo hay gente honesta y trabajadora. Decir el chavismo es meter en un mismo saco a inocentes y a culpables, a víctimas y a victimarios. El pueblo chavista debe de levantar su moral y caminar hacia la reunificación y reorientación de sus objetivos, para encaminarse frente a los nuevos retos que han de venir. Lo tercero que solicitamos ya entra un poco y tiene que ver en cuál es nuestra postura para salir de la crisis. La crisis existe, es política, es económica, es moral, es ética, está en todos los niveles. La corrupción no se ha quedado nada más en los nombres y en los apellidos. La corrupción parece haber llegado a toda nuestra sociedad, desde el bachaquero, desde el que vende un cupo, desde el que vende un arroz a sobreprecio. Eso también es una forma de corrupción. Nosotros creemos que la corrupción y la crisis no se van a resolver solamente con meter preso al señor Alejandro Andrade o con quitarle las propiedades al señor Gorrín.
Nosotros creemos que este es el momento en el que el presidente Nicolás Maduro debe de aprovechar para entender que estamos en un juego trancado y pareciera que estuviésemos en un camino sin retorno. Es por eso, presidente, que nosotros le pedimos que es momento de que se abra un proceso de negociación con el pueblo. Convoque al poder popular, convoque a un proceso patriota de negociación, no con las cúpulas, sino con el pueblo. Este pueblo no aceptará negociaciones oscuras. Nuestra propuesta para salir de la crisis, para salir del laberinto, incluso invocando el documento de 1992 de Hugo Chávez de cómo salir del laberinto, nosotros planteamos, primero, que toda solución debe ser negociada y socialmente consensuada para que goce de legitimidad. Es por ello que le pedimos al presidente que convoque a un foro patriota donde esté el pueblo opositor, el pueblo chavista que es del PSUV y del que no es del PSUV como nosotros, los trabajadores que luchan, los campesinos, las universidades, los científicos, los intelectuales, los indígenas, las iglesias, los estudiantes, los empresarios, los movimientos sociales, los militares, los consejos comunales. No vamos a aceptar negociaciones de cúpula, no vamos a aceptar que se negocie entre la cúpula de la oposición y la cúpula del gobierno, porque creemos que todos están manchados por el vicio de la corrupción. Tenemos que nombrar veedores internacionales que nos ayuden en este proceso de negociación y que entonces juntos podamos avanzar hacia un gobierno de concertación y de unidad nacional que nosotros hemos denominado Junta Patriótica de Gobierno. Tenemos que avanzar hacia una transición que nos permita recuperar y estabilizar y mantener la gobernabilidad del país, restaurar la Constitución de 1999, recuperar la confianza y la credibilidad nacional e internacional, construir nuevas instituciones democráticas, reinstitucionalizar los poderes públicos, reordenar el sistema económico, recomponer el tejido social, minimizar la confrontación social y recobrar la convivencia, convocar a elecciones con todas las garantías de ley, que sería el último objetivo de esa Junta Patriótica de Gobierno. Es todo. Señor Lorenzo, me llama la atención que usted pide en el documento, ustedes piden en el documento hacer una diferencia entre el pueblo chavista y un Alejandro Andrade, por ejemplo, pero me gustaría preguntarle, porque los casos de corrupción que se están ventilando internacionalmente son todas personas allegadas al expresidente Hugo Chávez. Es decir, estamos hablando de un Alejandro Andrade que fue ex tesorero nacional, nombrado por el presidente Chávez en ese momento, que fue presidente del Bandes, nombrado por el presidente en ese momento. Estamos hablando de un Adrián Velázquez que fue ex guardaespaldas del presidente Chávez. Estamos hablando de una Claudia Díaz que fue también ex tesorera, nombrada por el presidente Chávez, y que tuvo o no tuvo, eso está en tela de juicio, si fue o no fue enfermera del presidente en algún momento o estuvo en su círculo cercano. Es decir, estamos hablando de personas cercanas, de una u otra forma muy cercanas al círculo del entonces presidente Hugo Chávez. Para usted, ¿Chávez estaba al tanto de todo esto que estaba ocurriendo? Es decir, ¿cómo no pedir hacer una separación cuando los casos de corrupción que se están ventilando son de personas allegadas a Chávez? No estoy hablando del pueblo chavista, estoy hablando de la figura del expresidente Hugo Chávez. Y además ustedes estaban conscientes de que eso estaba ocurriendo. Exacto, ¿por qué se pronuncian ahora? Tanto, si ya eso viene a la luz pública desde hace años. Bueno, varias cosas. Lo mismo lo dicen en el documento. Varias cosas. Lo primero, es totalmente falso de que solamente estén involucrados personas allegadas al presidente Chávez. Si nosotros comenzamos a desenredar la madeja, por ejemplo, con el tema de los bolichicos, nos vamos a dar cuenta de que allí hay nombres y apellidos que no son del entorno de Hugo Chávez. Nos vamos a dar incluso cuenta que son nombres y apellidos que están más ligados a los sectores opositores y a los sectores de la oligarquía nacional cuarta republicana que a los sectores de Chávez. Uno. Segundo, el tema de que si son personas cercanas o no al presidente Chávez, yo les voy a decir algo. La corrupción no tiene nada que ver de que si eran muy amigos o no eran muy amigos de Chávez. Son corruptos y punto. Nosotros como pueblo, y es importante que ustedes entiendan, y eso responde un poco a tu pregunta de que por qué nos pronunciamos ahora. Quiero que entiendan que este movimiento, el chavismo bolivariano, es un movimiento de base. Casi ninguno de los que los conformamos hemos estado ni en cargos públicos, ni de relevancia, ni de gran importancia. En todo caso, nosotros lo hemos venido denunciando como base, pero no fuimos visibilizados sino a partir de un mes para acá.
Y en todo caso, estamos haciéndolo en este momento a raíz de que está puesto el tema sobre la mesa. Pero si nosotros apañáramos la corrupción, con quedarnos callados en este momento tendríamos. Ahora, que si se vinculan o no al presidente Chávez, que si tienen que ver o no tienen que ver con el presidente Chávez no está aquí para defenderse, para poder decir qué tanta cercanía o no tenía con ellos o no. En todo caso, el corrupto que haya utilizado la revolución, el corrupto que haya utilizado la esperanza de un pueblo que votó por una revolución y que tiene 20 años creyendo en una esperanza para hacerse rico, tiene que condenarse. Y eso tiene que trascender a si era amigo de Chávez o si era amigo de Maduro o si era amigo de los marcianos. El problema de nosotros es hoy que hay una cantidad de funcionarios corruptos que se burlaron de este pueblo, que llevaron a este pueblo al desastre y a la crisis que tenemos hoy, y que no se va a resolver nada más con que los encarcelemos. Esta crisis profunda que tenemos hoy se va a resolver solo si el presidente Maduro admite la crisis y nos convoca a todos como pueblo a buscar una salida concertada. ¿Qué más? Sí, Maduro no tiene responsabilidad en todo esto, para ustedes. No, para nosotros en este momento todo el mundo es sospechoso de él. Todo el que no se pronunció antes, todo el que descubrió que había corrupción el 17 de noviembre es sospechoso de él. Establecer si él tiene responsabilidad directa o no, no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la justicia, y por eso nosotros creemos que encarcelar a Andrade o encarcelar a cualquiera no es la solución del problema. Si nosotros no avanzamos a la reinstitucionalización del país y a tener un sistema de justicia realmente claro, eficiente y transparente, jamás vamos a poder determinar realmente hasta dónde llega la culpabilidad o no y la responsabilidad o no de los funcionarios. Le vuelvo a reformular quizás la pregunta en el sentido de que usted misma también dice en el comunicado que la vida de Alejandro Andrade y de los familiares de Alejandro Andrade no era un secreto para nadie y que esto tiene años. De hecho, porque además tiene años siendo investigado y colaborando con la justicia de Estados Unidos. Como usted, incluso como seguidora del chavismo, ¿cuál es la sensación de que eso no se haya investigado ni por la ex fiscal Luisa Ortega, ni por este Ministerio Público, ni que en ese momento él, insisto, yo sé que el presidente Hugo Chávez no está para defenderse, pero se lo pregunto a usted en su calidad de seguidora del chavismo, ¿cuál es la explicación que usted le da o el argumento que usted da a que en ese momento no se haya frenado y no se haya removido de sus cargos sabiendo las denuncias que existían en ese momento y que el actual presidente Nicolás Maduro tampoco se haya pronunciado al respecto? Tenemos un sentimiento de frustración, eso no es un pecado decirlo, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, chica, de que nosotros íbamos caminando con la esperanza de un proceso de cambio y con una ilusión, que además es perfectamente loable lo que los chavistas hemos sentido por esto. Y da frustración, y da rabia, y da molestia, y por eso nos desmarcamos el día de hoy de que nos hayan utilizado, y mientras nosotros íbamos caminando por el sendero de la esperanza, ellos iban caminando por el sendero de ver cómo construían, amasaban una fortuna. Tenemos rabia, los chavistas de base, los chavistas del pueblo, estamos arrechos, estamos bravos, nos da asco de que una vez más esa esperanza que fue reivindicada por Hugo Chávez en 1998 cuando la llevamos al poder haya sido traicionada. En cuanto a la propuesta que usted está haciendo de esta Junta Patriótica y donde convocan, le solicitan al presidente Maduro ir otra vez al poder popular, buscar, ¿cómo lo dibujan ustedes? ¿Cómo lo hacen tangible para poder unir oposición, chavismo y otros factores que hacen vida en el país para esta salida negociada como lo está señalando? Mira, fácil. Del lado de la oposición también hay gente decente y honesta y que quiere una salida democrática, como del lado del chavismo también hay gente honesta, decente y que quiere una salida democrática. Nosotros en oportunidades anteriores hemos dicho que estamos en contra de la intervención, de la injerencia y de cualquier salida violenta. Incluso estamos hasta en contra del magnicidio y de todas esas cosas, porque eso no va a tener realmente, no nos va a traer a los venezolanos la paz y la solución a los problemas que queremos. ¿Cómo lo vemos? Bueno, fácil. Nosotros, el primero que tiene que dar el paso es el presidente de la República. El único que tiene el poder de verdad de convocar en este momento a todo el pueblo, más allá de las diferencias ideológicas y de las posturas políticas, es Nicolás Maduro, si él de verdad quiere una salida en paz y de consenso que garantice además la gobernabilidad. Nosotros lo hemos dicho, queremos una negociación de amplitud. Nosotros sabemos, y este pueblo incluso
no es pendejo y ya está cansado de las negociaciones de cúpula. Sabemos que de las cúpulas opositoras se andan moviendo rastreramente con cúpulas del gobierno, rastreramente, para llegar a un acuerdo de gobernabilidad entre ellos. Este pueblo no es que no tenemos. No es que no tenemos, porque sería una hipocresía. Ya incluso en las redes sociales se empiezan a ventilar, muchos líderes de la oposición ya empiezan incluso a adoptar un discurso muy parecido al de nosotros cuando llaman a la reconciliación, a la unión, a pactar, a negociar. No vamos a decir nombres en este momento para tampoco invalidarnos, porque nuestra idea tampoco es empezar a tirar piedras. Nosotros realmente estamos preocupados porque aquí haya una solución. A diferencia de otros grupos, nuestro problema no es llegar a Miraflores, ni sacar a Maduro, y Maduro vete ya. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema ahorita es cómo hacemos para detener la mortalidad de nuestro pueblo. ¿Cómo hacemos para que la gente deje de morirse en un hospital? ¿Cómo hacemos para que estas navidades, que de paso el presidente dijo que íbamos a tener las mejores navidades de toda la historia, cómo hacemos para que nuestro pueblo de verdad deje de sufrir? Nuestro problema no es si se queda en el poder Pedro Pérez o Maduro. No, nuestro problema es cómo resolvemos los problemas del pueblo, ¿vale? Porque después de 20 años, cuando deberíamos estar disfrutando de las mieles de la revolución, este pueblo está más fregado que antes. Y eso no nos lo podemos permitir. Quienes somos revolucionarios de verdad y quienes tenemos un sentimiento por el pueblo, no podemos quedarnos callados a ver cómo siguen destruyendo y cómo siguen minimizando la crisis, cómo nos dicen que vamos a tener unas navidades felices cuando el kilo de aceituna cuesta 8.000 bolívares, cuando la gente no va a poder darle el estreno y el niño Jesús a sus hijos. Ya esto es un tema de humanidad, esto trasciende que si somos chavistas opositores. Esto es un problema de cada uno de nosotros, porque es que tenemos que empezar por nosotros mismos. Nosotros vivimos bien, tenemos calidad de vida, tú tienes calidad de vida, ¿cómo vives tú? ¿Cómo va a pasar tu familia esta Navidad? ¿Quién va a ser feliz? Mira, yo creo que si hacemos una encuesta aquí de todos los que estamos, todos tenemos un familiar afuera. ¿Quién es feliz en la mesa de Navidad sin su familia completa reunida? Cuando el venezolano, si algo tiene el venezolano, es la familiaridad. Nosotros no somos noruegos ni escandinavos, nosotros somos fríos, nosotros somos calientes, nosotros somos de la familia, del calor familiar. ¿Quién puede pasar una Navidad con su familia desintegrada? ¿Quién puede pasar una Navidad feliz de esa forma? ¿Quién pide usted que, o quiénes consideran, o si manejan algunos nombres de quiénes podrían integrar esta Junta Patriótica para esta solución negociada y consensuada? Mira, creo que tiene que darse en dos vertientes. Una vertiente política, porque tampoco nuestra idea aquí es ir contra los políticos ni nada. Pero quien tiene que asumir un gobierno patriótico de transición principalmente tienen que ser técnicos, especialistas. El problema de la economía no lo van a resolver dos políticos. El problema de la hiperinflación, el problema del desabastecimiento del alimento, nosotros tenemos que llamar a los mejores en todas las áreas. Más allá de que si esto lo tiene que encabezar Pedro Pérez o Juanito, no, esto lo tienen que encabezar personas que realmente sepan cómo sacarnos de la situación en la que estamos. Pero en todo caso, tiene que ser una junta patriótica donde estén representados todos los sectores. No puede venir un grupito de la oposición que nombre un representante y un grupito del PSUV que nombre un representante. Tienen que estar la mayor representación posible de personas, porque si no, no se garantiza la gobernabilidad. Capriles hace unos días también habló el lunes sobre una salida negociada y también lo nombró a Capriles, el gobernador de Carabobo. ¿Han tenido ustedes conversaciones con Capriles? ¿Qué opinan también de estas declaraciones que ha dado estos últimos días? Nosotros no hemos tenido conversaciones con el señor Capriles. Nosotros aplaudimos de que la oposición empiece a caminar en un proceso y entender que el proceso y la salida es democrática y es negociada, pero sabiendo entender la palabra negociación. No podemos ver el proceso de negociación como que, bueno, ¿qué me das tú? ¿Qué te doy yo a ti? Y bueno, vamos a pactar aquí y ahora somos felices. No, los primeros en decir que el juego estaba trancado fuimos nosotros, y los primeros en decir que teníamos que buscar y avanzar hacia una solución democrática, que rechazara la injerencia, que rechazara la intervención, que rechazara la violencia, que rechazara el magnicidio, fuimos nosotros. Usted habla de un gobierno de unidad nacional. ¿Quién lo encabezaría? ¿El presidente Maduro? Mira, Maduro quedaría fuera de ese gobierno de unidad nacional. Ese tiene que ser el resultado del proceso de negociación. Cuando nos sentemos, porque yo espero que de verdad no se lancen una y que nos incluyan a nosotros como pueblo y como base, además, como poder popular y como poder originario. En ese proceso de negociación se tiene que establecer quién se queda y quién se va. Es en ese momento que hay que definirlo. Nosotros creemos que es momento de deponer los egos. Mira, si hay algo que... Chávez fue un ser humano, con aciertos y desaciertos, ¿no? Y si hay algo que yo rescato mucho y este movimiento rescata de Chávez, fue la valentía que él tuvo el 4 de febrero cuando se rindió.
Muchos pensarán que fue un cobarde cuando dijo por ahora y es hora de evitar más derramamiento de sangre. Nosotros creemos que fue un acto más bien de valentía. Ese acto heroico y de valentía de Hugo Chávez debería ser emulado por muchos de los compañeros que hoy están en el gobierno. Yo creo que muchos de los que hoy están en el gobierno deberían decir, basta. Por ahora, es hora de pensar en el pueblo, es hora de evitar más muertes y dar un paso al frente, y eso implica inclusive que quien se tenga que ir o quien tenga que renunciar o quien tenga que deponer y entregar una silla o un puesto, lo haga porque en ese momento está pensando en el pueblo, en el interés superior, en el interés nacional, no pensando realmente en mí como persona y lo que yo quiero. ¿Hay que repetir las elecciones presidenciales como usted lo planteaba como un escenario posible? Hay que hacer elecciones presidenciales, pero no en este momento. Las elecciones presidenciales tienen que venir después de ese proceso de reinstitucionalización, de equilibrio social, de reconstrucción del tejido social. ¿Con este CNE o con otro CNE? Con otro CNE completamente. Y no por un tema personal, con los rectores que están allí o no. Lo primero que tiene que hacer este país es volver a la constitucionalidad. Aquí nos volamos la Constitución, que además defendemos esa Constitución de 1999, y ese es el gran legado. Si hay un legado que Hugo Chávez nos dejó, fue esa Constitución, que por demás es bien democrática, lejos de lo que mucha gente dice. Y reinstitucionalizando el país y reconstitucionalizando el país, entonces sí podemos ir a elecciones. ¿Qué se ve para el 10 de enero? ¿Cómo ven el 10 de enero? El 10 de enero pueden pasar dos cosas. Puede ser una fecha para que el gobierno entienda de que no nos puede seguir llevando contra la pared. O puede pasar que la comunidad internacional rompa, un gran sector de la comunidad internacional rompa relaciones con Venezuela, que aíslen más a Venezuela y asfixien a Venezuela. La pregunta es, ¿a quién va a beneficiar eso? Por ejemplo, si Colombia rompe relaciones con Venezuela el 10 de enero, va a pasar, mi madre es paciente oncológico, yo sé lo que sufre aquí un paciente con cáncer, y yo misma he tenido que traerle el cisplatino y las quimios a mi mamá de Colombia. ¿Qué va a pasar después del 10 de enero si el presidente rompe relaciones con Venezuela, el presidente de Colombia? Que quienes estamos tratando de que nuestros familiares no se nos mueran trayendo cosas de Colombia, no lo van a poder hacer. Quienes pagan la factura del aislamiento internacional es el pueblo, no el gobierno, porque ellos siguen teniendo a sus cachifos que se van a montar en un avión, se van a ir para Miami, para Aruba, para Curazao, para todos lados, le van a traer sus mercados, sus medicinas. Pero ¿y este pueblo que no tiene cómo mandar a comprar el mercado afuera? ¿Y este pueblo que no tiene cómo mandar a comprar las medicinas afuera? Nosotros creemos que el 10 de enero, lejos de ser una fecha para desconocer al presidente Maduro y profundizar más la crisis, creo que la comunidad internacional, si quiere ayudar, lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo y pedirle al presidente Maduro entonces que nos unamos en un proceso de negociación, y que esa comunidad internacional exige, pide y acompañará un proceso de negociación del pueblo venezolano, y con la comunidad internacional como acompañante, no en actitudes de injerencia. Si se da el 10 de enero y la mayoría de los países rompen relaciones con Venezuela, la factura, como siempre, la va a seguir pagando el pueblo, más nadie. ¿Ustedes tienen pensado participar, colaborar o de alguna manera discutir con todas estas propuestas que se hicieron en el Frente Amplio de cara precisamente al 10 de enero y de cara a lo que ellos llaman construir las bases para una transición? Mira, nosotros estamos dispuestos a reunirnos con todos los sectores en base a 3 principios. Primero, no nos reuniremos con ningún sector que apruebe una intervención militar. No nos reuniremos con ningún sector que esté en planes de magnicidio o de violencia. Y solo nos reuniremos con sectores que planteen propuestas incluyentes y democráticas. Bajo esos 3 principios podemos reunirnos con quien sea. Y en relación a, ¿qué factor cree usted que pudiese tener Nicolás Maduro de presión para tener la voluntad política de convocar a esta Junta Patriótica o a este Poder Popular, como usted lo llama? ¿Sería la comunidad internacional como usted apela el 10 de enero o sería la gente? Hay diferentes niveles de presión. El mayor nivel de presión que debería de tener el presidente Maduro y cualquier político es la presión moral y la conciencia. Es triste que a veces no la tengan, pero creemos que hay 2 factores determinantes para que el presidente entienda que la lucha tiene que ser pacífica y consensuada.
y tiene que ser el pueblo, y sobre todo este pueblo chavista que votó por él y que lo llevó al poder. Y la otra presión tiene que ser la de una comunidad internacional que no tiene que dejarse llevar por los sectores, digamos, que son contrarios a los intereses de la nación. Una comunidad internacional que tiene que escuchar a todas las visiones. La comunidad internacional no puede nada más que escuchar a la oposición, tiene que escuchar también a este pueblo chavista, y la comunidad internacional tiene que entender que su papel no puede ser para ayudar a que el avión se termine de estrellar, sino para ver cómo más bien hacemos que este avión levante el vuelo y este avión se estabilice. La comunidad internacional no puede pensar que está peleando con Maduro y que sus acciones nada más van a tener repercusión en Maduro. Es mentira. Las acciones que tome la comunidad internacional tienen repercusión en todo el pueblo. Y lo explicaba con el ejemplo de Colombia. Si el presidente Duque quiere romper relaciones con Colombia y quiere cerrar la frontera, va a ser lamentable, porque muchos pacientes oncológicos, que es una de las luchas que en lo personal llevo junto con mi mamá, van a quedar desfavorecidos de las quimios y de los medicamentos que vienen de Colombia, por ejemplo. Entonces la comunidad internacional tiene que preguntarse qué es lo que quiere. ¿Quiere asfixiar al pueblo venezolano o quiere realmente sentarse a ayudarnos a construir una salida? ¿Qué pasó con la reunión con Almagro? ¿Finalmente se va a dar? Se va a dar. ¿Cuándo? Estamos en eso. Él nombró un delegado que está en conversaciones con nosotros, y es importante aclarar esto. Nosotros no es que estamos corriendo a los brazos de Almagro, nosotros estamos haciendo puentes con todos. Nosotros estuvimos en la Embajada de México, estamos haciendo puentes con López Obrador, nosotros estamos haciendo puente con Pepe Mujica, porque nosotros además entendemos que tenemos una responsabilidad en este momento incluso con la izquierda latinoamericana. Ahora la izquierda latinoamericana nos empieza a ver a nosotros como una amenaza y utilizan al proceso venezolano como una forma de meterle miedo a la gente. Nosotros tenemos que reivindicar eso. Y nosotros, cuando le pedimos al señor Almagro que nos recibiera, era principalmente para, primero, pedirle que adoptara una posición lejos de la injerencia. Segundo, para recordarle que él no puede sentarse solamente con la oposición y que él también tiene que escuchar a este pueblo, que este pueblo también tiene que ser parte de la solución. Y no importa, hay un sector que quiere Almagro, hay otro que no lo quiere. Nosotros no estamos acudiendo a la persona como tal, nosotros estamos acudiendo es al organismo. Que él sea el secretario general de la OEA es una cosa, pero nosotros estamos acudiendo es a la OEA. Lo que pasa es que, claro, los sectores que nos atacan han querido que vincularnos con Almagro. No, eso no es así. Nosotros somos demócratas. Los demócratas siempre van a creer en las elecciones. Nosotros creemos que las elecciones de concejales en nada van a resolver la crisis, pero dentro del movimiento hay compañeros que sí van a participar, como por ejemplo esta compañera que tenemos aquí, que va a participar, y nosotros simplemente, como somos democráticos, no somos sectarios como en otros movimientos, hemos respetado la voluntad de que quien quiere participar lo haga, y quien no, pues también se lo respetamos. Nosotros principalmente no nos estamos enfocando en eso, porque eso no va a resolver la crisis. Nosotros creemos que estamos frente a una sociedad de cómplices. Esto no nada más es un tema del chavismo, esto es un tema también de sectores no chavistas, llamémoslos opositores, que no nada más eran sus amigos, se codeaban con ellos. Aquí hay gente de la farándula, aquí hay gente, aquí el caso Andrade va a ser el Lavallato venezolano, un poco haciendo un símil con la operación contra la corrupción que hubo en Brasil en años recientes, ¿no? Un poco lo que sucedió allá. Nosotros obviamente lo hemos condenado. Fíjate, mira, no había hablado de esto. Nosotros nos fuimos a las redes sociales. Estas son fotos, por ejemplo, del hijo de Andrade del año 2015. Estaban en sus redes sociales. Ojo, esto no lo está sacando Indira ni el movimiento, eso está en el Instagram, en el Twitter, en las redes. Si esto estaba en las redes, nadie se preguntaba de esto. O aquí con la mamá de las Kardashian, nadie se preguntaba de esto, 2016. Esto no salió a la luz pública el 17 de noviembre. O sea, aquí nadie del chavismo, de la oposición, del chavismo no, perdón. Acuérdense que yo misma le pedí que no metiéramos al pueblo chavista en esto, ni al chavismo. Aquí, quienes dirigen la justicia de este país, quienes la dirigieron y quienes la dirigen, se dieron cuenta de esto hace una semana, hace 15 días. Es una forma de caer en la hipocresía. Parece que nos convertimos en una sociedad de cómplices. Parece que hay un sector opositor que calla los hechos de corrupción que no les conviene y que denuncia los que sí les conviene. La pregunta es, ¿cómo reconstruimos un país así?
donde pareciera que la corrupción permeó en todos los niveles. Pero una fiscalía también que inició la investigación luego de que se inicia en Estados Unidos y pero que por no mencionó supuesto, a Raúl Gorrín. por supuesto, nosotros condenamos, nosotros que como base chavista, y esto es un mensaje para el fiscal Tarek William Saab, que además fue un gran defensor de los derechos humanos, y antes de que asumiera este cargo, mira, nosotros teníamos una visión distinta de él. A nosotros nos parece triste el papel de la Fiscalía General. Nos parece triste porque no es posible que el gobierno americano, quienes además este gobierno adversa muchísimo, se haya dado cuenta de la situación de Andrade y de Gorrín antes que nuestra propia justicia. Eso tiene que explicarlo él. Él nos tiene que explicar a este país por qué después que el gobierno americano apresa al señor Andrade, por qué después que se asumen esos cargos, es que ellos salen diciendo que van a abrir una investigación y que van a pedir la extradición del señor Andrade. Eso deja mucho que desear, igual con el tema de Claudia, la que era o no es enfermera, eso al final no está bien claro. O sea, es posible que otros países investiguen y lleguen al fondo de la corrupción primero que nuestro propio país, primero que las autoridades de nuestro país. Eso nos indica que nosotros tenemos que precisamente ya empezar a pensar en un proceso de reconstrucción, y eso nos indica que todas nuestras instituciones y nuestro sistema está realmente podrido, decadente, en el piso. Eso es una burla. Lo que se hizo de pedir la extradición cuando ya el señor tiene condena, se confesó culpable, todo eso es una burla para los venezolanos. ¿Y sobre Gorrín? Que sigue, pues, bueno, sobre Gorrín es más incómodo, es más incómoda aún la situación. Y está aquí en Venezuela. Claro. Y no se va a ir. Y no se está investigando. Lo de Gorrín es más grotesco. Nosotros sabemos que los grandes apellidos de la sociedad caraqueña son poquitos. Y tú ibas a fiestas y en las fiestas te decían, oye, mire, y este boliburgués que apareció ahora, que compró un canal. Y eso lo sabían opositores porque además el canal fue comprado a personas que vienen de la oposición. El canal no se le compró a un chavista, se le compró a personas que vienen de ese sector que se llama oposición venezolana. Y nadie se preguntó en el momento de la compra de Globovisión en el año 2013 de dónde provenían esos fondos. Mira, tú sabes ahorita para tú ir a abrir una cuenta bancaria a este pueblo, al pueblo pobre, le piden certificación de origen de fondos, de dónde usted sacó ese dinero, para mover piche 100.000 bolívares. Te piden hasta la partida de nacimiento de tu mamá. Nadie le pidió al señor Gorrín una certificación de origen de fondos. Nadie se preguntó qué había realmente detrás de la compra de Globovisión. Pero cuando te digo nadie de todos los sectores. Y seguimos en lo mismo, la hipocresía pero un cambio social. de línea en Globovisión, ¿sería Gorrín un testaferro de algún líder del chavismo, el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, decir que este testaferro, entonces yo caería en un delito porque yo no tengo las pruebas. Pero es evidente que la línea comunicacional de Globovisión cambió. De ser un canal radicalmente opositor, pasó a ser un canal como los que tenemos, porque son pocos los canales, incluso gracias a Dios que los que están aquí son medios más que todo independientes, porque aquellos son Narnia, son los canales de Narnia, donde todo es perfecto, donde todo es maravilloso, donde nada acontece. La línea de comunicación de Globovisión, de Televen, de Venevisión, son la línea de comunicacional de BTV, eso, porque lo vamos a ver, vamos a seguir cayéndonos a mentiras. Son canales que tienen una línea complaciente. Son canales que no se van para Tucupita a mostrar cómo se nos están muriendo los indígenas, los guaraguayá. Que no se van para el Manuel Núñez Tovar en Maturín a mostrar cómo la gente se nos está muriendo en la entrada del hospital. Son canales que no se van a mostrar la realidad de los barrios y de los hospitales de este país. Las protestas de los trabajadores. Son canales que para que te cubran cuestan. Pero nadie se dio cuenta de eso en Venezuela sino el 17 de noviembre. El 17 de noviembre descubrimos que Globovisión era un canal comprado de una persona que estaba en negocios ilícitos. ¿Qué les parece? Entonces, mira, vamos a trascender. Ya sabemos lo que pasó, ya la olla se destapó, empezarán a salir nombres de lado y lado. El problema es, mientras que eso acontece, el país se sigue muriendo, ¿vale? Mientras que eso acontece, la hiperinflación nos sigue comiendo y la mamá no consigue cómo comprarle un antibiótico a su hijo. Mientras que empezamos a ver si Gorrín, si Globovisión, no, eso tiene que marchar paralelo a cómo le buscamos una solución al país. Lo que sí ya sabemos es que tenemos que buscar nuevos jugadores, nuevos players, porque sabemos que de los dos lados están manchados. De los dos lados
Alguno pareciera tener como una cortadita y una rayita, y por eso los pronunciamientos no han sido los que de repente estamos esperando. Yo esperaba un pronunciamiento más fuerte sobre este tema, porque de verdad hay que verle la cara. ¿De parte de quién? De todos los sectores. Nosotros quisiéramos escuchar un pronunciamiento del PSUV, ¿o no? De los líderes del PSUV sobre este tema. Nosotros queremos un pronunciamiento de los líderes de la MUD sobre este tema. ¿Ustedes se han reunido con los del PSUV? No, bueno, no nos han invitado. Nosotros estamos en la posición más difícil de la cuerda. A nosotros no nos quiere un sector, porque la generalización es un pecado. No puedo decir la oposición, como no me gusta que digan o no nos gusta que digan el chavismo. Hay un sector de la oposición que no nos quiere. Hay otro que entiende cuál es nuestra postura y nos respetan y no nos atacan y más bien consideran que por ahí va la línea. Hay un sector del gobierno también que no nos quiere y nos llaman traidores porque hemos decidido no seguir caminando como borreguitos, ¿no? Y hay otro sector del gobierno que sí entiende, pues que bajo los mismos principios que invocó Hugo Chávez, nosotros estamos caminando. Hugo Chávez, el 7 de julio de 1992, cuando saca el documento y cómo salir del laberinto, denunciaba unas situaciones de un país que son iguales a las que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿cómo nos tildan a nosotros de traidores si nosotros lo que estamos es siguiendo los mismos pasos de Hugo Chávez? Nosotros estamos dentro de la misma ética revolucionaria, alzando las mismas banderas que Hugo Chávez levantó hace 26 años, 20 años. ¿Cómo nos van a llamar traidores? Quien nos llama traidores se asume entonces que los traidores son ellos, pues nosotros no estamos traicionando a nadie, muchísimo menos al pueblo. Traidor al pueblo es el que agarró una fortuna para llevar este estilo de vida cuando los niños de nuestro país se están muriendo, cuando los niños de nuestro país no van a tener ninguna navidades felices porque no hay ni siquiera cómo comprarle un carrito ni una muñeca. Estos son los verdaderos traidores, no nosotros, no nosotros. A nosotros nos usaron para llegar al poder, a nosotros nos usaron la esperanza del pueblo y de la revolución para llegar a estos estilos de vida, que estas fotos no se nos pueden olvidar. Nosotros estas fotos tenemos que hacer un museo para que recuerden cómo un sector traicionó a la revolución, cómo un sector traicionó a este pueblo, cómo este sector se vendió, cómo jugaron con nuestras esperanzas. Algún día, cuando la justicia vuelva a brillar en este país, haremos un museo con todos los casos de corrupción y diremos entonces lo que no se puede volver a cometer de lado y lado. En ese museo también pondremos algunas caras de la oposición que también han vendido y que también han negociado la salud y la vida de este pueblo. Nicolás Maduro estaría calificado entonces para llevar adelante estos procesos, entendiendo que precisamente desde el gobierno no se hizo la pregunta de cómo se... Bueno, creo que el presidente Nicolás Maduro debería en este momento ser el primero que se ponga al frente de esta lucha. Él es el primero que hoy tiene que agarrar y pararse en cadena nacional y pedir en este momento la congelación de todos esos bienes, la investigación de los procesos, de la procedencia del dinero, de cómo fueron adquiridos, como tú dijiste, aseguradoras, medios de televisión, concursos de belleza, cualquier cantidad de cosas que el dinero de la corrupción, que el dinero de nuestro pueblo compró en este país. Creo que el presidente Maduro, si no quiere hacerse cómplice de eso, tiene que pararse hoy así, de frente, clarito, hablarle al país y ponerse el mismo, incluso a la orden, para que esto pueda de verdad funcionar como tiene que hacerse. Si no, sería un cómplice. Bueno, mi nombre es César Mogollón, militante y dirigente nacional del Movimiento Chavismo Bolivariano. Nosotros con esta situación que estamos aclarando y que obviamente la compañera Indira, quien es nuestra coordinadora del movimiento, nos sentimos desesperanzados y nos sentimos defraudados de un proyecto que obviamente tuvimos que dar la confianza y dar el voto de confianza en este momento. Sin embargo, eso no nos va a derrotar el hecho de seguir recuperando un proyecto principal que obviamente que fue el que Chávez planteó, que es el original del 98, 99, que es la Constitución del 99, que debemos recuperarla. Y por ahí van los tiros de este movimiento. Nosotros estamos organizados actualmente en 20 estados del país, donde tenemos equipos estadales, compañeros que se están organizando en cada territorio, en cada parroquia, compañeros que vienen de las filas del PSUV y que están renunciando actualmente a la militancia del partido, no solo por este hecho que habíamos demostrado, porque nosotros lo hemos dicho hace tiempo y algunos de ustedes los periodistas lo preguntaban, porque nosotros salimos
chavismo ahorita? Bueno, porque a lo mejor la situación mediática fue en este momento, pero muchos de los que estamos aquí presentes hemos sido expulsados del partido, hemos sido denunciados del partido, tenemos años denunciando situaciones de corrupción, no solo de estos compañeros, sino de alcaldes, de concejales, de gobernadores que estuvieron en cargo público a nivel de todos los estados de este país, y obviamente nos tildaron de traidores, nos expulsaron del partido, nos cercenaron. Por ejemplo, yo era funcionario del Ministerio de la Comuna y por denunciar un caso de corrupción dentro del Ministerio de la Comuna con el tema del proyecto de transformación integral del hábitat y vivienda, que es PTIH, terminaron haciendo fueron solamente rancho, sustitución de rancho por vivienda, no transformaban el hábitat. Y cuando nosotros empezamos a denunciar a un conjunto de funcionarios dentro del ministerio, a mí optaron por suspenderme sueldo antes de citarme a una reunión donde me solicitaban que yo no podía hablar mal de Nicolás Maduro, donde yo no podía hablar mal del gobierno, donde yo no podía hablar mal de ninguna situación. Y en ese hecho, obviamente, me privaron la libertad a la expresión, al derecho, y obviamente decidimos, una fuerza bolivariana, un movimiento, recuperar algunos planteamientos históricos que obviamente el compañero Chávez planteó. Y Indira lo planteaba hace rato: la Constitución del 99, la democracia participativa y protagónica, que son fundamentalmente en un país como este actualmente. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento como movimiento. Vamos a estar no solo aquí en Caracas a partir de este momento, estamos planteando una actividad. En los próximos días la vamos a anunciar a los medios a nivel nacional, donde vamos a movilizar a todos los estados a la juramentación de las estructuras regionales y los equipos estadales del movimiento y de la plataforma alternativa bolivariana, que es un encuentro nacional de todas las fuerzas. Lo otro que aprovechamos a invitarlo, el día de mañana hemos sido invitados a un foro, ¿sí?, que es Alternativas para Salir de la Crisis, donde va a estar el compañero John Magdaleno, donde va a estar Manuel Sutherland, un economista, va a estar dos internacionalistas y la compañera Indira, que va a estar como ponente en ese foro, a lo cual invitamos a los medios también que acompañen, porque ahí se van a hacer propuestas de cara a la situación de lo que viene el año que viene. Entonces hacían muchas preguntas que de repente nosotros no la manejamos a ciencia cierta. En el tema internacional, para eso vamos a tener dos internacionalistas, para ver dos visiones del tema internacional, cómo se va a ver lo que va a pasar el 10 de enero, pero que no solo el 10 de enero, ojo, hay que estar atento también con el tema del 5 de enero, la instalación de la Asamblea Nacional. Hay una situación interna dentro de la Asamblea que tienen que resolver los diputados, y eso hay que verlo, hay que estar atento a eso. Pero también el 10 de enero es otra fecha. Aparte de eso, la situación política, como la ve John Magdaleno, que es uno de los compañeros que hasta ahora nosotros lo catalogamos y como un líder en el área de lo que es el tema político, muy consensuado, muy transparente, y obviamente lo han atacado también de ambos factores, porque a veces da unas realidades que obviamente se cumplen y es la realidad política nacional. Y vamos a tener un economista como Manuel Sutherland, que es un economista de izquierda, marxista, pero también plantea una alternativa económica de que hay que empezar a invertir en el Producto Interno Bruto, hay que empezar a invertir en la producción nacional, pero también necesitamos apoyo internacional para eso. O sea, no nos negamos al apoyo internacional, como lo decía Indira, pero siempre tiene que pasar por quién va a recibir eso, cómo se va a distribuir eso, cómo vamos a construir un gobierno de una junta patriótica de gobierno donde se sientan reflejados los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y todos los sectores sociales de Venezuela. Eso es parte de lo que estamos haciendo hasta ahora como movimiento. De verdad le agradecemos a ustedes como medio de comunicación libre, transparente y democrático que nos cubran, y bueno, agradecidos por este momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.